Gente que vive en armonía. Na maneira, no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóbal. Aquí seguimos con todos ustedes a esta hora en Caracol Radio, con este espacio que cada semana nos abre nuestro panorama, nos despierta nuestra conciencia, nos invita a dejar de vivir en automático, a ser de verdad conscientes de cada paso que damos, de cada pensamiento que tenemos y de la bella intención de vivir desde el amor y de vivir desde nuestra esencia con la mayor autenticidad posible. A través de todas estas herramientas y de todos estos métodos que nuestros invitados nos comparten. Y a esta hora de la noche entablamos comunicación con Fabián Ruiz. Él es experto en mercadeo, en ventas y marca personal. Es ingeniero de profesión, es también entrenador, o sea, coach, es conferencista internacional y tiene un libro muy interesante del que vamos a hablar esta noche y es Tu marca personal en acción. Un enfoque estratégico alrededor del proyecto de vida. Qué lindo poder tener todos tenemos una marca personal, o sea, todos, y ustedes lo pueden vivenciar. Cuando ustedes están en contacto con alguien, ustedes ven que esa persona tiene una característica especial, que esa persona tiene una marca que la hace única. Así como a esa persona, a todos nosotros tenemos cosas que nos hacen únicos. Poderlas entender, poderlas conocer y poderlas unir como a nuestro propósito de vida es el ideal y es el objetivo de este libro de Fabián, que también es profesor universitario. Fabián, muy buenas noches, bienvenido aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Clarita, buenas noches a toda la audiencia de En Armonía, encantado de estar acá en este espacio y de compartir contigo toda la información que hay en el libro, Clarita. Claro que sí, este libro que se consigue en todas las librerías del país, ustedes van, ya va como por la segunda o tercera edición, Tu marca personal en acción. ¿Qué es lo primero que uno tiene que tener claro, Fabián, a la hora de ser consciente de que todos tenemos una marca personal y de exponenciarla y de ponerla a jugar a nuestro favor? El punto de partida, Clarita, es saber en dónde estamos parados. Como tú lo has dicho, todos de por sí tenemos una marca personal desde que nacemos y por eso nos identifican. El gran tema surge porque muchas veces no sabemos cuál es esa marca o esa huella que hemos dejado atrás y que estamos dejando hoy en día. Entonces el punto de partida es siempre hacer una fase de diagnóstico donde tú tienes que ver no solamente lo que tú piensas de ti misma o de ti mismo, sino también lo que los demás están viendo alrededor tuyo. Y para eso, pues digamos, hay muchas herramientas. Mucha gente, te lo digo por experiencia, habla conmigo y me dice, bueno, es que yo no sé cuál es la marca que tengo, es más, no sé cuáles son mis talentos. Entonces yo siempre los invito a que hagan un diagnóstico personal 360 grados donde primero vean qué es lo que ellos piensan y sienten de ellos mismos o de ellas mismas en cuanto a fortalezas, áreas de mejora. Importantísimo un tema que es el propósito que mueve la vida de cada persona, porque eso es lo que al final del día nos mueve a todos. Y después de eso, necesariamente hay que preguntarle a la gente. Uno no puede hacer un diagnóstico pensando solamente en nosotros mismos sin preguntarle a la gente qué es lo que ve de nosotros. Y cuando uno hace este contraste, se empieza a encontrar con sorpresas muy, muy grandes. Y eso termina siendo una evidencia muy clara entre lo que uno piensa o lo que uno siente y lo que los demás están viendo. Entonces a mí me gusta partir de una herramienta como para llevar a la gente a la autorreflexión, y es que partan de algo muy, muy importante y son los logros. Todos en la vida tenemos logros, algo, bien sea pequeño o grande, en el campo profesional, en el campo personal, con nuestra comunidad, lo que sea. Cuando tú tienes eso claro e identificas cuáles son esos grandes logros que has podido desarrollar en tu vida, y fuera de eso, como segundo paso, entras a abordar cuál ha sido la caja de herramientas que has utilizado para llegar a esos logros, pues ya tienes una fuente poderosa para identificar tu potencial. Me explico. Yo, por ejemplo, tuve un gran esfuerzo para terminar mi carrera universitaria. ¿Por qué? Porque no tenía muchos recursos económicos o porque tuve algunos problemas de salud. ¿Y qué tuve que utilizar para poderlo hacer? Pues
prepararme de una forma distinta, ser recursivo, ser un poco más analítico, hacer un buen networking, y esos elementos que estoy mostrando son elementos de tu caja de herramientas que has utilizado para alcanzar estos logros. Y lo más bonito es que cuando los colocas en común con todos los logros que has tenido, vas a encontrar eso que te hace especial, ese talento que a veces no has identificado, que tienes ahí y que has utilizado de manera espontánea para lograr tus logros y que has llevado al campo con un feliz éxito. Y cuando se lo preguntas a la gente, si los ven en ti, seguramente vas a encontrar una confirmación de que eso te caracteriza, o pueden, por el contrario, darte otros que tú no sabías que tenías. Claro. Ese es el punto de partida, Clarita. Claro, Fabián, entonces uno hace como esa autoevaluación, uno entonces empieza a mirarse, uno empieza a mirar esos logros que ha tenido en la vida, esas cosas que se le dan de manera mucho más fácil que otras, porque claramente somos a veces muy buenos para unas cosas y para otras nos genera mucha más dificultad. Entonces ahí hay luces también, como tú lo dices, preguntar mucho, hablar con las personas que están a nuestro alrededor, con ese círculo cercano que nos puede también iluminar a la hora de encontrar como esas marcas, esas cosas buenas que le estamos entregando al mundo. Ahora voy. Cuando nosotros, como en tu caso, que tuviste la fortuna de sacar dentro de ti el decir, bueno, entonces yo como quiero seguir estudiando, estoy teniendo estas dificultades, entonces voy a ser más recursivo, voy a apoyarme de los profesores o de los compañeros. Cuando nosotros estamos atravesando una dificultad, Fabián, a veces nos nublamos, a veces como que no encontramos esa manera asertiva de poder avanzar. ¿De qué forma, desde tu experiencia, para poder trabajar en nuestra marca personal, podemos, una vez identificadas las dificultades o los desafíos, ir trabajando en ellos e ir sacando esas herramientas de las que tú nos hablas, que para cada cual puede ser diferente? Así es, Clarita, y yo siento que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Te voy a contar un poco mi caso, mi experiencia personal, para sobre ello ilustrar a la audiencia de cómo lo puedo utilizar uno. En mi vida profesional yo me caractericé en el pasado por ser una persona que siempre quería alcanzar metas profesionales, pero solamente fui consciente de lo que estaba haciendo o estaba generando a mi alrededor cuando tuve que parar en una clínica y ahora sí hacer un alto en el camino para pensar lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería hacer. Y ahí me di cuenta que de pronto el propósito que me había establecido no era el que yo quería y el que tenía en el fondo de mi corazón. Entonces, parar, detenerme, saber exactamente qué es lo que quiero hacer, pero también saber qué es lo que no quiero hacer es importante en la vida. Porque uno se llena de muchas cosas, todo el tiempo estamos recibiendo información y la gente te dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te metes en este otro campo? Prueba esta otra cosa. Entonces el punto de partida, Clarita, es siempre tener muy claro el propósito, porque el propósito de vida o el propósito vital nos mueve en la vida y nos hace ahorrar recursos para ir en pro de esa meta que nos establecimos. Y uno cree que no, pero hay muchísimos estudios que solventan la importancia del propósito de vida. Hay más de 900 estudios desde el año 1980 que muestran que tener el propósito claro te ayuda a focalizar la energía en lo que requieres y en lo que necesitas. Cuando tú eso lo tienes claro, a la larga estás diciendo, esto es una renuncia a todas estas cosas. Y cuando renuncias a una gran cantidad de cosas, tu claridad mental aumenta. Cuando te enfocas y dices, bueno, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero hacer una maestría, yo quiero ser profesor, tú enfocas tus recursos en lo que quieres cuando tienes esa meta clara y en un término de tiempo definido. Yo lo llamo una mega. Una mega es una meta grande y ambiciosa. Entonces yo digo, en 4 o 5 años yo quiero tener un cargo directivo en la empresa en la cual yo estoy, y para eso, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que desaprender? ¿Con quién me tengo que relacionar para poder llegar a esa meta? Y ese es el mundo, es establecerse una meta muy grande, retadora pero alcanzable, y sobre eso empezar a administrar los recursos que tienes a la mano para cumplir las metas. Entonces, ¿qué recursos encuentras? Yo tengo que formarme. Hoy en día tú te puedes formar muy fácilmente porque hay una cantidad de plataformas que te da capacitación muy puntual en una determinada área que puedes mejorar. O
decir que también necesitas relacionarte con un grupo de personas y para eso tienes las redes sociales como LinkedIn para establecer relaciones profesionales, para mostrar tu talento, o empezar a buscar cuál podría llegar a ser el empleador ideal para ti, y para eso la información está abierta en internet donde tú puedes ver qué quiere un empleador y dónde podría aplicar yo mejor que ello. Pero el punto de partida, Clarita, siempre es saber cuál es el propósito que yo quiero y en cuánto tiempo lo quiero lograr. Eso te ayuda a administrar los recursos de mejor manera y no desatender ese requerimiento y más bien concentrarte en lo que quieres. Fabián, dentro de esta metodología plasmada en el libro Tu marca personal en acción, ¿cómo compaginar, cómo hacer una mezcla que funcione muy bien entre ese proyecto de vida profesional del que tú nos estás hablando, de tener una meta, de querer alcanzar cosas en la vida profesionalmente hablando, con la identidad propia, con la inteligencia emocional, con esa asertividad, esa capacidad de poder ser resilientes a la hora de tener que ser resilientes y poder conectarnos con nuestra esencia? Sí, Clarita, es un tema, una pregunta muy pertinente, porque a veces solemos confundir nuestra marca profesional con nuestra marca personal. Uh-huh. Nuestra marca personal nos da nuestra identidad, es algo profundo, es algo arraigado en nosotros, nuestro propio ADN, con nuestros talentos, virtudes, nuestra visión, nuestras creencias. Eso es lo que nos hace especiales y por eso es por lo que nos identifican. Y cuando uno es profesional, uno no tiene que renunciar a su propia marca, porque ya deja de ser una marca personal y se convierte en una marca disfrazada, una marca que no corresponde a la realidad. Y ese es el otro punto, tu marca personal tiene que ser auténtica, o si no, no estás representando el papel de tu vida, sino el papel de la vida de alguien más. Entonces, el punto de partida es siempre saber que nosotros, antes que profesionales, antes de que ser líderes de comunidad, somos personas y ya tenemos una identidad. Y nuestra identidad está en nuestras raíces y está arraigada en nosotros. Cuando uno empieza a tener eso bien claro y sabe exactamente dónde estás y quién no eres, definitivamente eso lo empiezas a llevar a tu campo profesional. Uno no tiene que renunciar a su naturaleza para poder trabajar en el campo profesional. Obviamente yo me he encontrado con personas que me dicen, en mi empresa no puedo mostrar mi marca personal. Entonces yo les digo, bueno, busca aquellas áreas de afinidad entre tus valores y los valores corporativos, pero no renuncies a quién eres, porque puedes estar también en el lugar equivocado. Entonces siempre trata de encontrar esos puntos de coincidencia entre lo que representas tú como persona, lo que representa la marca de una corporación, cuáles de esos valores en realidad te representan a ti y defiéndelos, porque si estás hablando de valores corporativos y tú los estás compartiendo, los puedes defender porque estás hablando en el mismo campo y con la misma energía que lo harías cuando estás defendiendo cualquier causa propia. Entonces, para resumirte, es un punto donde tú tienes necesariamente que ir en la misma línea, partiendo de que somos personas y que eso en realidad lo tenemos que desplegar en cualquier campo de nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, porque tú no puedes representar un papel, o si no, estás faltando a tu propia marca personal. Claro, entonces tenemos claro, hacer esa autoevaluación es el primer paso. Luego tenemos que fijarnos unas metas alcanzables, pero que nos produzcan esa emoción que nos lleve a trabajar por ellas. ¿Qué otro paso tenemos que seguir? Bueno, ya teniendo la meta, hay que ir a trabajar por esa meta, Clarita. Y para trabajar en la meta, uno tiene diferentes caminos para poder llegar a ella. Entonces, ahí es donde tiene uno que empezar a definir cuál va a ser el camino, y esto es lo que se llama definir la estrategia para llegar a tu meta. El camino puede ser importante, pero lo que al final uno quiere lograr es esa meta, y hay caminos que son más tortuosos que otros, y eso es lo que uno define en el camino para establecer, bueno, mi meta es esta. Te coloco un ejemplo. Yo en el año 2007 soñé con ser profesor de una universidad de Colombia, una universidad muy reconocida. Me lo soñé. Los la primera Andes. vez que sí, los Andes, me paré en esa universidad. Yo venía de una universidad pública de la Nacional. De la Nacional, así es. Y me quería sentar ahí como profesor porque pues disfruto enseñar.
pero me sentía tan alejado de esa posibilidad porque primero, yo no pertenecía en mi pregrado a esa universidad. Segundo, no tenía un buen networking. Tercero, estaba empezando a estudiar allá y pues estaba empezando a ganar visibilidad. Entonces me establecí una meta y dije, bueno, en 5 años yo quiero ser profesor de acá y para eso voy a definir qué voy a hacer. Y el camino que definí fue primero mostrar mi talento dentro de esta universidad y fuera de otras universidades. Entonces me puse a dar conferencias, me puse a tratar de mostrar mi talento a través de charlas para que la gente viera los contenidos que yo manejaba. Y otra cosa importante que fue un camino que también hacía parte de esa estrategia fue el tema del networking, porque si no te conocen, pues obviamente no te van a recomendar. Muchos dirán, ¿qué es networking? Hemos oído hablar de esa palabra, pero no la conocemos a ciencia cierta. ¿Qué le explicas tú a la gente? Sí, networking no es utilizar una red de contactos cuando la necesitas, sino es empezar a agregarle valor a una red. Me explico. Tú tienes una comunidad y la comunidad espera algo de ti, de que les compartas contenido, de que puedas darles un consejo útil, y solamente en ese momento estás empezando a hacer networking porque le estás aportando valor a tu red. Las otras cosas después vienen por añadidura, que encontré un mejor trabajo porque me conocía la gente, o que me recomendaron para una conferencia porque me conocía la gente. Entonces, en resumidas cuentas, networking es establecer una red que te permita agregarle valor y que a su vez tú también puedas recibir valor de esa red. Es establecer esos puntos de contacto donde tú dices, oye, yo creo que puedo aportarles valor, pero también sé que en el futuro ellos me podrían aportar valor a mí. Y no es como mucha gente piensa, la palanca, no es buscar una persona para pedirle un favor. Todos lo necesitamos en algún momento, claro que sí, pero antes tienes que hacer un trabajo. Tú no puedes hacer un trabajo en frío porque la gente siente eso, el cerebro reacciona cuando te buscan en frío para pasarte una hoja de vida o para pedirte un favor cuando tú no tienes interacción con la persona. Entonces networking es eso, es aportarle valor a una red para que a su vez la red te aporte valor a ti. Claro, bueno, ahora hablemos de esa gestión estratégica de nosotros mismos para cuando tenemos una buena gestión de nosotros, pues nuestra marca personal obviamente se ve reflejada en un sentido muy positivo. ¿Cómo hacerlo? Claro. ¿Cómo podernos reinventar a la hora que nos debemos reinventar? Claro, y ahí hago un comentario, Clarita. Reinventarse para la audiencia es volver a nacer, pero con experiencia. Ahí lo digo en el libro, es volver a nacer con experiencia. Entonces a veces cuando queremos reinventarnos se nos olvida lo que hemos hecho en el pasado y lo que hemos aprendido. Entonces eso ya es una caja de herramientas súper valiosa. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Cuando tienes los objetivos claros, por ejemplo la mega que defines a 4 o 5 años, tú tienes necesariamente que empezar a bajar a objetivos de más corto plazo. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer a partir de mañana o a partir del primer mes? ¿Qué objetivos me voy a trazar este año? Si quiero bajar de peso, si quiero bajar los 10 kilos que tengo de sobrepeso, es un ejemplo hipotético, ¿qué tengo que empezar a hacer desde mañana? Tengo que empezar a trotar, tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que mejorar la dieta, pero tengo que empezar a medirlo. El tema es que si uno desde el comienzo no establece metas para ir midiendo, a la vuelta de la esquina dices, bueno, yo llevo una semana haciendo ejercicio y no he visto nada. Claro, llevas apenas una semana, pero con seguridad ya has mejorado. Date un tiempo al cual tú puedas hacer un corte y lo mides. Mídete en 6 meses a ver cómo viene el tema del peso, o mídete en un año a ver cómo viene la historia, y estoy seguro que los resultados van a cambiar. Entonces, para gestionarte tú tienes que definir tareas y acciones concretas y específicas en función de ese objetivo grande que habías establecido y medirlo. Solemos a veces no medir las cosas, pero cuando algo es tan importante en nuestra vida como un propósito o una mega, uno tiene que empezar también a definir cómo va a ver si está progresando o no está progresando. En el libro, en la 3ª edición que está para salir en la Feria del Libro, ahí les muestro algunas métricas que uno puede utilizar tanto en el campo físico como en el campo virtual para medir el avance de tu marca personal con diferentes tareas. Y eso es importante que lo hagas porque solamente así sabes que estás gestionando, y cuando tú mides puedes ver una falla o una aproximación a la meta y tomar medidas. Si no, el tema se queda solamente como un dato anecdótico y como un intento, una acción que no sabes si te dio un resultado o no te lo dio. ¿Cómo pasar de la emoción a la acción? Excelente pregunta, Clarita.
De la emoción a la acción es justamente esto que les estoy contando. Tú te imaginas algún sueño. ¿Cuál es tu sueño? Piensa en tu sueño de hoy. Algo tienes en tu cabeza donde quieres tener a tu vida en 5 años. Piensa en ese sueño, cierra los ojos e imagínalo. Mira ese futuro, proyéctalo. Cuando tienes eso claro y estableces ese propósito claro y defines tu mega, defines las acciones para llegar a ella. La mega la puedes hacer a 5 años, pero las acciones las tienes que definir en periodos más cortos, 1 año, y si es el caso, irlo midiendo semanalmente para que veas que estás haciendo las acciones para llegar a tu meta. Cuando yo te decía lo de la universidad, lo primero que hice fue empezar a dar a conocer la propuesta de valor que yo tenía como profesor, dictar conferencias, hacerme invitar, que me vieran, y yo lo podía ir chuleando. Decía, bueno, ya me vieron en esta universidad, ya me vieron en esta otra, empecé a dictar clase, ya tengo tantas horas de clase, y luego me lancé al agua. Entonces tú tienes necesariamente que eso que te sueñas, que hace parte de tu mente, de esa emoción que te genera proyectar el futuro, empezar a llevarla con acciones concretas a la racionalidad, con un plan de acción clarita, con tareas, fechas, y si es el caso, con recursos, que no necesariamente tienen que ser recursos económicos, pero sí recursos de tiempo o recursos no, etcétera. ¿Cómo ser consistente en nuestro mensaje a la hora de entender que somos seres en constante evolución? Y de pronto no somos los mismos que fuimos hace un tiempo, pero queremos tener una marca personal sólida. ¿Cómo ser consistentes? Mira, para ese tema siempre recomiendo estar en el modo de feedback y de retroalimentación permanente. Es decir, abrir tu mente con tu comunidad más cercana, con aquellas personas en las cuales tú confías, que sabes que te darían un feedback o una retroalimentación genuina porque se preocupan por ti, por tus avances, por tu estado, y tener siempre ese canal abierto para que te estén dando feedback, porque uno se equivoca y uno hace un post y se puede equivocar, o uno en una reunión de pronto no interactúa adecuadamente, y estas personas, cuando tú tienes abierto ese canal, tienes el modo feedback, la gente te llama y te dice, mira, Fabián, debías haber manejado la reunión de otra forma distinta, ojo porque no estás comunicando lo que le quieres comunicar a tu equipo, o por el contrario te dan un feedback muy positivo que te ayuda también a fortalecer esa capacidad, esa motivación que tú tienes, y te dicen, oye, lo hiciste muy bien, qué chévere cómo lo manejaste, y eso es importante que lo tengas porque la marca también la tienes que fortalecer con los talentos que tienes. Entonces ese canal y ese modo feedback siempre es importante. Y acordémonos siempre, Fabián, de creer en nosotros. Yo creo que ese es el primer paso en la vida para absolutamente todo, para poder crear nuestra marca personal, porque si nos da vergüenza de lo que somos, o de ni siquiera sabemos qué es lo que somos, o no creemos en lo que de verdad nos dicen que somos, o en lo que nosotros vemos, pues ahí no hay mucho con qué trabajar, ¿verdad? Hay que creer en nosotros. Claro, Clarita. Y hay un tema que acá juega un rol importante. Fíjate que hay un asunto que se llama el síndrome del impostor, que en tema de marca personal se utiliza mucho, es lo que llevo yo en el campo profesional con las personas con las que trabajo. Yo mismo lo viví, y es esa sensación que tenemos de que si nos va bien, no me lo merezco, o si tengo un éxito que nadie más ha logrado, no me lo merecía, o si logré algo, creo que hice ahí un poquito de trampa. Entonces lo primero que hay que hacer es normalizar ese tipo de pensamientos y lanzarse al agua, decir, bueno, tengo que intentarlo, yo sé que tengo unas capacidades con base en esa caja de herramientas que he venido mirando y de la que hemos hablado, y sobre eso empezar a lanzarme al agua, a hacer cosas, a hacerme visible con base en esos talentos que tengo. Pero lo primero es quitarme de la cabeza ese no puedo, qué dirán de mí, me da miedo. Las limitaciones, sí. Sí, las limitaciones mentales que todos hemos tenido, y hay que vencerlo, hay que normalizar el pensamiento. Piensa que uno primero tiene que normalizar el pensamiento, y detrás de eso normaliza la emoción. O sea, lo primero siempre es el pensamiento, cambiar la manera en la que uno está pensando y está viendo la vida, por lo menos, o por ejemplo tratar de verla como aquellos que no se sienten impostores y que se sienten ganadores, y normalizar mi pensamiento, decir, bueno, yo no tengo por qué sentirme así porque he logrado muchas cosas, ¿por qué no las cuento? Y ahí ya normalizas tu emoción.
Claro, claro. Y esto nos lo enseña Fabián Ruiz en este libro, Tu marca personal en acción, que la pueden encontrar en todas las librerías del país. Fabián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Encantado, Clarita. Un orgullo y un honor estar acá compartiendo contigo y con la audiencia de En Armonía. Muchas, muchas gracias y a todos ustedes que tengan una excelente semana. Nos oímos el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio, En Armonía. Un beso, un abrazo, chao.